millones de pesos del presupuesto nacional reservados, y que ayer, en un gesto muy bueno políticamente, sin especulaciones, sin escuchar los que estigmatizan o adjetivan o el trolaje de las redes, en un acuerdo político, el peronismo y un sector del radicalismo nominó al senador nacional Martín Lustó como presidente de la bicameral de inteligencia, que va a tener que controlar todo este tema de los gastos reservados. Lo tengo en línea. Senador Martín Lustó, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, y muy, realmente lo digo, Martín, sabés lo que soy, un defensor de la política y de los hechos de la política, y me parece que lo que han hecho ayer en el Senado, el paso también, el segundo paso importante que has hecho vos, sin ningún tipo de buscar alguna cosa y bancándote al trolaje de las redes, es un gesto político importante lo que han hecho ayer en el Senado. Mira, Gustavo, vamos por parte con muchas de las cosas que estás diciendo. Yo te agradezco los comentarios. Hace rato que los servicios de inteligencia están inmiscuidos en la vida política en la Argentina. Sí. 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 Haciendo espionaje, creando causas, chantajeando, comprando voluntades, financiando ataques contra periodistas, opositores, etcétera. Sí. Lamentablemente hace mucho que estamos viendo eso, y ahora eso ha escalado. Con lo cual, la Comisión Bicameral de Seguimiento de todo lo que es inteligencia es una comisión de contralor, es una comisión que lo que tiene que hacer es auditar, y debería haber estado siempre en manos de la oposición en todo gobierno, ¿sí? Y creo que eso hoy es mucho más importante por lo que estamos viendo. Tenemos indicios de que hay financiamiento para este tipo de actividades, ¿no? Todo aquel que se pone a trolear contra una decisión, otra vez democrática, colectiva, acerca de cómo controlar cómo se usan los servicios de inteligencia, ¿sí? Todo aquel que se opone a una decisión así, en el fondo está avalando o pretendiendo que el gobierno siga haciendo lo que hace. Está avalando el DNU 656, que vos lo explicaste muy bien. Son 100.000 millones de pesos que se le han dado de gastos reservados, un monto absolutamente inédito por su magnitud, que además se han devengado y después pagado en el 80% en el transcurso de poco más de un mes. Y no sabemos en qué. Por Esto es eso tremendo, Martín, ¿eh? Que ya se haya utilizado esa cifra, da miedo. Así es. Cuando uno pide dinero a la Secretaría de Hacienda, ¿sí?, lo que ocurre es que lo tiene que pedir para algo. Claro. Tiene que decir, va a ser para esto, tiene que estar imputado a algún gasto. Entonces eso ya se devengó, imputado a un gasto, y está comprometido. ¿Sí? Como mínimo. ¿Sí? Como mínimo. Entonces hay que saber para qué es. ¿Sí? Por eso, entre otras cosas, hoy que se debate esto, en el diputados se debate esto, se debate si se da de baja ese DNU. A mí me gustaría, como presidente del radicalismo, ver a todos los radicales que bajen y voten en contra de este DNU, para que después venga al Senado y lo demos de baja, ¿no? Como pasó con el DNU 70. Exacto. Cada vez que nosotros tenemos... hay una cosa que es llamativa, ¿no? Que no hay nada más incoherente que proclamar la libertad y después utilizar los servicios de inteligencia para meterse en la vida privada y en la vida pública, para afectar la vida privada y la vida pública. Es decir, las posturas políticas amenazando, y la vida privada en términos de acoso a los periodistas, acoso a artistas, acoso, como ocurrió recientemente con Paltroni, aparte de el propio espacio libertario, cuando no... Bueno, con eso tenemos que terminar en la Argentina. Y lo que tenemos que hacer es controlar. ¿Controlar qué cosa? Controlar que los servicios de inteligencia actúen dentro del marco legal. Esto es de acuerdo a las normas constitucionales, legales y reglamentarias. Que los servicios de inteligencia no se vayan a la ilegalidad, y sobre todo que estén en función del interés público, es decir, que hagan inteligencia para defender la seguridad de los argentinos, pero no que vayan al campo privado, es decir, que hagan, otra vez, espionaje, chantaje, compra de voluntades, financiaciones de campañas. Eso es lo que tenemos que evitar. Y por eso es muy importante controlar. Sí, sí, es fundamental, diría, es fundamental, ¿no? Además, en un marco donde el gobierno dice no hay plata, donde venimos de una semana donde se conoció este dato de UNICEF, de 1 millón de chicos que se van a dormir todas las noches con la panza vacía, y de pronto 100.000 millones de pesos para no sabemos qué,
y bueno, da un poco de vergüenza ajena, ¿no? Pero mira, Gustavo, el dato de UNICEF, el dato de caída de venta de medicamentos, el dato de caída de consumo de carne, el dato de pobreza, el dato de pobreza entre los menores, Sí. todo eso te está mostrando en qué estado real está la Argentina, ¿no? En qué estado financiero, que es lo que le gusta ver al presidente. Pero además, como vos decís, no hay plata para algunas cosas, no hay plata ni vocación para distribuir los alimentos, ¿sí? Pero hay 100.000 millones de pesos para gastos reservados en la CIDE. Hay sobre todo para que el presidente viaje, que ya se debe haber gastado más de $1 millón holgadamente en viajes que son personales y que no han traído nada para la Argentina, pero sobre todo, ¿sí? Dice que no hay plata, pero hay plata para no cobrarle a los que blanquean, insisto, para no cobrarle un peso a los que nunca quisieron pagar impuestos en la Argentina. Hay plata para bajarle el impuesto a los bienes personales a los ricos de manera escandalosa. Hay plata para la CIDE, como recién decíamos, y no hay plata para los jubilados, que mañana vamos a debatir esto en la Cámara de Senadores, la recomposición de los jubilados que viene con media sanción y 2/3 de diputados. No hay plata para las universidades, no hay plata para la educación en Argentina. Ayer estuve reunido con miembros, con el presidente y otros miembros del Consejo Interuniversitario Nacional. ¿Qué te cuentan? Te cuentan que, recordemos de dónde viene esto, que los gastos de funcionamiento mínimos que necesitan las universidades, el gobierno mentía y decía que los estaba mandando y no los estaba mandando. Reaccionó la sociedad argentina y tuvo una marcha multitudinaria de más de 1 millón de personas a lo largo y a lo ancho del país. Pero siguen incumpliendo, y no solamente siguen incumpliendo, sino que no se actualizan los gastos, los niveles fondos, salariales. Claro. Bueno, no ha comenzado el segundo cuatrimestre en la UBA, por ejemplo. Hay paro, ¿no? Pero yo estuve con universidades del interior, del también. conurbano y del interior del país. Sí. ¿Qué te cuentan? Te cuentan esto. El salario de los trabajadores de las universidades, docentes y no docentes, ¿sí? Cayó en términos de poder adquisitivo, perdió 20% más de poder adquisitivo que el resto de los trabajadores estatales. Claro. Es decir, ahí te das una idea de lo poco importante que le parece al gobierno la educación. Perdieron 20% más que el resto de los trabajadores estatales. Bueno, ¿sí? ahora se vendrá ahora se vendrá el debate del presupuesto también, que va a estar muy interesante hablar de estos temas, ¿no, Martín? Ahí va a estar lindo, ¿eh? Va a venir primero al Senado, va a venir la media sanción para actualizar los gastos salariales de las universidades, ¿sí? Va a venir al Senado y lo vamos a votar, yo por lo menos lo voy a votar, y ayer varios se comprometieron con los rectores a esto, porque está pasando lo siguiente, para que te des una idea, en muchas universidades los docentes están yendo a universidades privadas, en aquellos lugares donde hay universidades privadas que le pagan mejor. Claro. Los no docentes están yendo a trabajar a otro lugar, ¿sí? Y yo te cuento un dato que el otro día me sorprendió. Vos sabés que yo fui al Colegio Nacional de Buenos Aires. Sí. Los colegios universitarios, el Nacional de Buenos Aires y el Pellegrini, están perdiendo profesores que se van a trabajar a los colegios, a las escuelas públicas de la ciudad. Y no es que en las escuelas públicas de la ciudad el salario es estratosférico, como sabemos, ¿no? Porque sabemos que a los docentes no se le paga bien en la Argentina. Pero los de los colegios universitarios, Nacional de Buenos Aires y Pellegrini, algunos profesores están yendo a trabajar a las escuelas públicas de la ciudad porque ganan más. Claro. No, es tremendo esto. Lo que hay es este una panorama. Ahora, es imposible ofrecer educación de calidad, entonces no sé qué con esta política. Pero es una degradación en todo sentido, Martín. Esto que vos marcás de la docencia, de la educación, se ve. Ayer, por ejemplo, hablábamos con la presidenta del club San Andrés en San Martín, va a cumplir 100 años, y nos contaba cómo están cayendo los socios porque la gente o no puede pagar o porque se transforman en desocupados en esos sectores. Entonces vos ves cómo todo se degrada en la Argentina de hoy, lamentablemente, ¿no? Ayer había universidades del interior que contaban. Vos sabés que en las universidades del interior hay alumnos que viven cerca, viven en esa ciudad, y hay otros que vienen de otras ciudades del interior para poder estudiar. Sí. Que hay una caída muy grande en aquellos alumnos que no viven cerca de la universidad porque no pueden pagar el transporte. Y claro, y acá en el conurbano el boletazo lleva eso también. Así es. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo, a ver, todos estamos de acuerdo que necesitamos un Estado más eficiente, más productivo. Totalmente. ¿Sí? Los estados, no importa si es un país comunista o hipercapitalista, si el Estado no funciona, el país no prospera. China prospera porque tiene un buen Estado, Cuba no porque tiene un mal Estado. Australia prospera porque tiene un buen Estado, Argentina le cuesta porque tiene un mal Estado. Irlanda prospera porque tiene un buen Estado, Grecia no porque tiene un mal Estado. Entonces necesitas construir un buen Estado, pero construir un buen Estado implica bajar los gastos que son malos
y apuntalar todas aquellas políticas que te hacen crecer y hacer una sociedad más igualitaria. Eso no es lo que hace este gobierno. Insisto, la educación no le importa nada, los jubilados no les importa nada. Ahora, ahí hay dos temas o tres que muy importantes esta semana. Primero, lo que acabas de decir, el tema de las jubilaciones, porque el presidente ya dijo, los trata de degenerados fiscales, en esta contradicción, ¿no? Que por un lado da 100.000 millones para que vayas a ver en qué quieren gastar, o lo que vos describías que se gasta, y después a los jubilados lo tienen como factor de ajuste. Mañana van a tratar este tema de jubilados allí en la Cámara de Senadores, ¿no? Así es. Mañana vamos a tratar el tema de los jubilados, que viene ya con media sanción de diputados. ¿Y cómo lo ves? ¿Van a aprobarlo? ¿Cómo ves? ¿Cómo está el poroteo? Yo creo que vamos a aprobar la media sanción que viene de diputados. Varios de a ver, no, pensemos de qué se trata. ¿Sí? Se trata de una recomposición mínima, ¿sí? Mínima, a los jubilados que vienen perdiendo desde hace mucho, porque cobran la capacidad de compra de un jubilado hoy es un poco más de la mitad de lo que tenía hace 5 años. Perdió poder adquisitivo desde que asumió el presidente, y es una recomposición para que recuperen ese poder adquisitivo desde diciembre. Es eso, ¿sí? Para que vayan a esos niveles. Por otro lado, es justo que en la Argentina, si a la Argentina le va bien y los salarios crecen, ¿sí?, que también una parte de esa recuperación que tiene la Argentina la tengan los jubilados, ¿sí?, que han perdido tanto poder adquisitivo, que no ganen menos que una canasta básica. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, la verdad que si hay plata para bajarle el impuesto a los ricos, si el gobierno decide que hace un blanqueo y en lugar de cobrar a los que blanquean, que insisto, nunca pagaron ganancias, IVA, bienes personales, ingresos brutos, el que evadió no pagó nada de eso, débitos y créditos, no pagó nada de eso. Si el gobierno no quiere cobrarle 5, 10% a esos, ¿sí?, si el gobierno quiere bajarle el impuesto a los ricos, lo que no puede decir es que no hay plata. Si le da 100.000 millones de pesos de gasto reservado a la CIDE, no puede decir que no hay plata para los jubilados o las universidades o la educación en general. Entonces el proyecto, senador Juan Strasnoy, le pregunta, el que se va a votar mañana sería sin los cambios que un sector del gobierno estuvo intentando poner más allá de las amenazas de veto del presidente. Mira, hay un dictamen que hizo La Libertad Avanza y que tiene la firma de disidencia de alguno. Yo voy a votar como otros de mi bloque, y espero que todos, o eso me gustaría ver, ¿sí?, la media sanción que vino de diputados, que además fue un proyecto original del radicalismo en diputados. Está muy bien. Y mañana también el tema de las dietas, que el gobierno y el presidente salió otra vez, los trató de ratas nuevamente, ayer volvió a insistir con figuras desagradables para tratarlos a ustedes. Mañana van a tratar este proyecto del senador Mayan para igualar sueldos del Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo. ¿Qué opinión tenés, Martín, sobre este proyecto? Bueno, primero, yo mañana voy a votar para frenar el aumento y estoy de acuerdo con lo que vamos a debatir mañana, porque hay salarios exorbitantes en el sector público, ¿no? Sí, sobre todo entes autárquicos, por ejemplo, ¿no? Sí, y por eso me parece bien igualarlos todos y hacer un esfuerzo colectivo. Y yo además tengo presentado hace mucho tiempo un proyecto para que los senadores ganemos como directores de escuela, y que entonces la compensación que necesitan, eso sería la dieta, ¿sí?, y la compensación que necesitan los del interior, no los de la ciudad de Buenos Aires, sea precisamente para gastos de traslado, gastos de hospedaje, etc. Está bien, exacto, está bien. Senador, hoy se debate en el Senado, o empieza a tratarse el pliego de Ariel Lijo para juez, para integrar la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo viene esa discusión? Viene con la audiencia, es decir, hoy vamos a ir todos, será una audiencia larga, porque en la audiencia se van a leer, no sé, cientos de preguntas, las que seleccione la presidenta de la comisión, que le han hecho en las distintas impugnaciones y los distintos espacios al postulante que manda el Poder Ejecutivo. Así que escucharemos eso y haremos preguntas y después seguiremos debatiendo. El radicalismo cambió en las últimas horas un integrante de la comisión de acuerdo. ¿Tiene que ver con aportar para lo que es la cantidad de votos necesarios para que tenga dictamen de mayoría el juez Lijo? La verdad es que no lo sé, porque me enteré igual que vos. Me enteré ayer muy tarde leyendo los diarios, que no estaba el senador Blanco y creo que estaba el presidente Bloquevich. Pero a veces pasa por otras cuestiones, ¿no? Así que no te lo puedo decir. Por ejemplo, hay otro senador que está de viaje, entonces se lo ha reemplazado también.
Entonces no te puedo decir la verdad. Ahora, Martín, volviendo a esto, a mí me parece que por este lado también se empieza a dar, vuelvo al tema que planteaba al inicio. Igual, perdón, ¿no? Sí. Recordemos que lo que hay es una comisión donde Claro. eventualmente, si hay un acuerdo, habrá un despacho, pero después cada senador va a votar. Sí, Claro. porque Sí, después sí, va sí, al sí. recinto, no es que, No, no es que la comisión decide. No creo que, no sé, yo no pude hablar de cuál es el motivo por el cual hubo un reemplazo, por ahí alguien no está, pero Después no eso, me parece relevante. los pliegos se votan en el recinto. Así es. Sí, está bien. Digo, destacar esto, ¿no? Que lo que le está faltando a la política en la Argentina hoy, empezar a debatir estos temas centrales que vos estás enumerando y que el Senado empieza, y que no hay que tenerle miedo tampoco a los acuerdos políticos, sobre todo de partidos populares. Vos estás intentando revitalizar al radicalismo, lo hemos hablado en muchas oportunidades, y hay que devolver un radicalismo de poder en la Argentina, con sectores del peronismo que están tratando de revalidar al peronismo, y no tenerle miedo a los acuerdos políticos, ¿no? Por más que los medios dominantes o que el trolaje oficial vaya en contra. Me parece que hay que empezar en ese sentido también a enaltecer la política en la Argentina, ¿no? No sé qué pensás, Martín. Lo primero que pienso es que si uno tiene miedo a los trolls, entonces no puede dedicarse a esto, porque si para cambiar la Argentina hay que dar muchas peleas simultáneas, muchas, en distintos ámbitos. Si uno arranca teniendo miedo a lo que se dice en una red, entonces no le da el cuero para dar otras peleas. Y yo creo que hay que dialogar mucho, y que a mí me gusta decir que una idea no es como un virus, ¿sí? Si no te gusta la idea, no se te va a contagiar. Entonces Claro. tenés que hablar porque tenés que entender sí. la mirada del otro, la perspectiva del otro. Y para modificar la Argentina, ¿sí? Hay que hacer acuerdos, ¿sí? Pero Total. sobre todo, la verdad que en esto hay ámbitos donde ha habido desquicios pasados y sobre todo presentes. Ujú. Y nosotros todos tenemos el deber de controlar. Y el Total. radicalismo en eso, ¿sí? Sí. Tiene un compromiso con la defensa de la Constitución, con la defensa de los derechos humanos, con la defensa de los derechos individuales, muy importantes, Ujú. ¿sí? Y esta es la postura que tenemos en la comisión. No queremos que los organismos de control, que los organismos de inteligencia vayan sin control por la Total. vida argentina. No lo queremos, no nos hace bien como democracia. Entonces es una obligación de la democracia controlar eso, y es una obligación con la democracia controlar esas cosas. Total. Martín, y te consulto también por esta actitud que han tenido varios diputados de la Unión Cívica Radical que no se sumaron al repudio que se intentó hacer en la Cámara de Diputados la semana pasada por los libertarios que fueron a detener a los genocidas condenados en el juicio ejemplar que llevó adelante por iniciativa de Raúl Alfonsín en el juicio a las juntas. Mira, nosotros vamos a sacar una postura clara del Comité Nacional con respecto a eso y solicitarle a nuestros diputados que les apliquen la máxima sanción posible. Bien, porque me parece que justamente no se puede borrar el radicalismo con la bandera que levantó en el 83, no se la pueden borrar por la actitud de algunos diputados. Me parece fantástico. Martín, muchas gracias como siempre, ¿eh? Interesante Un abrazo el diálogo. grande. Abrazo grande, que tengas buen día. El senador nacional Martín Lustó, ahí hablando de estos temas, de esto es lo que hay que hablar en la Argentina de hoy. Estos son los temas que importan.